Hoy haremos un viaje fascinante hacia Mercurio, el planeta más pequeño y más cercano al Sol. Aunque es el más diminuto de nuestro sistema solar, Mercurio está lleno de enigmas y extremos que te asombrarán. En esta exploración descubriremos sus características únicas, desde su atmósfera casi inexistente hasta una superficie repleta de sorpresas. Revelaremos los increíbles secretos escondidos en sus polos y mucho más. Gracias por acompañarme y disfruta de esta aventura. Empezamos. Mercurio orbita a una distancia media de aproximadamente 58 millones de kilómetros del Sol. Esta proximidad hace que Mercurio experimente temperaturas extremas. Durante el día, las temperaturas en la superficie pueden alcanzar los 430 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para derretir el plomo. Sin embargo, debido a su casi inexistente atmósfera, las temperaturas nocturnas pueden descender hasta los menos 180 grados Celsius. Esta enorme variación térmica es una de las más extremas en el sistema solar. Además de ser el planeta más cercano al Sol, Mercurio es también el más pequeño de nuestro sistema planetario. Tiene un diámetro de unos 4.880 kilómetros y es solo un poco más grande que la Luna de la Tierra. Comparado con nuestro planeta, Mercurio tiene solo el 38% de su diámetro y aproximadamente el 5,5% de su volumen. Si lo comparamos con el Sol, la diferencia es aún más impresionante. Podríamos colocar más de 21 millones de mercurios dentro del mismo. Algo sorprendente sobre Mercurio es que tiene un núcleo muy grande y denso que ocupa aproximadamente el 85% del planeta. Este núcleo está compuesto principalmente de hierro, y ello hace que, junto con la gran cantidad de montañas y cráteres en su superficie, la gravedad sea levemente distinta en algunas zonas. Mercurio también tiene una órbita muy excéntrica, lo que significa que su distancia al Sol varía considerablemente a lo largo de su órbita. Esta órbita elíptica afecta su velocidad y su exposición al calor solar, contribuyendo a sus temperaturas extremas. La lenta rotación sobre su propio eje hace que un día sideral en Mercurio equivalga a 59 días terrestres aproximadamente. En comparación, un año mercuriano equivale a solo 88 días, que son los que necesita el planeta para completar una vuelta alrededor del Sol. Sin embargo, los días en Mercurio no son iguales en cuanto a su duración solar y sideral. Debido a su rotación sincrónica, cada día solar, que es el tiempo entre dos amaneceres en el mismo lugar, dura aproximadamente 176 días terrestres. Es decir, que si estuviéramos en Mercurio y nos levantáramos a la misma hora durante 2 días seguidos, podríamos presenciar un amanecer en el primero, pero al siguiente día, a la misma hora, podríamos seguir en el mismo periodo de luz o estar en completa oscuridad. Cada nuevo amanecer estaría separado por un periodo equivalente a 2 años mercurianos. Por otro lado, la superficie de Mercurio está densamente cubierta de cráteres, formados por colisiones con meteoritos a lo largo de miles de millones de años. Los cráteres varían en tamaño, desde pequeños hoyos hasta vastas cuencas, cada uno contando una historia del violento pasado del planeta. Entre los cráteres más grandes se encuentra la cuenca Caloris. Tiene un diámetro de aproximadamente 1.550 kilómetros y se formó hace unos 3.800 años, por el choque de un gran asteroide con la superficie de Mercurio. Dentro de ella hay una de las vistas más cautivadoras adquiridas durante el primer sobrevuelo de Mercurio por la sonda Messenger de la NASA, el cráter Apollodorus, rodeado por las grietas radiales de Pantheon Fossae,
y ubicado cerca del centro de la cuenca Caloris. Su superficie también está repleta de numerosas fracturas y acantilados que indican un pasado geológicamente activo. Además de los cráteres, Mercurio presenta unas características únicas llamadas depresiones. Estas depresiones son irregulares y brillantes. Parecen ser relativamente jóvenes y pueden estar asociadas con la pérdida de volátiles en la corteza del planeta. Se encuentran en varios lugares de Mercurio, a menudo dentro de cráteres y en terrenos intermedios. Se cree que se forman cuando los elementos volátiles se evaporan o desaparecen, causando que el suelo se derrumbe. Pero el descubrimiento más espectacular hecho en Mercurio ha sido el hallazgo de hielo en sus polos, tal y como demostró la sonda Messenger de la NASA. Por increíble que parezca, esto es posible porque Mercurio tiene una inclinación del eje de rotación casi nula, de menos de 1 grado. Debido a esta mínima inclinación, hay zonas en sus polos que nunca reciben luz solar directa. Estas áreas sombreadas en los extremos del planeta son lo suficientemente frías como para congelar y mantener agua en forma de hielo. Los mapas topográficos de la NASA muestran que los depósitos de hielo de agua congelada están en sombra permanente. Además, en los mapas térmicos de las regiones polares de Mercurio, se aprecian regiones azules en medio de las zonas cálidas. Tales regiones se encuentran en las partes internas de los cráteres polares, lo que permitiría la preservación del hielo a lo largo del tiempo. Por otro lado, contrario a lo que se podría esperar de un planeta tan cercano al Sol, Mercurio tiene una sorprendente cantidad de elementos volátiles como potasio y azufre en su superficie. Estos elementos son generalmente volátiles a altas temperaturas, lo que sugiere que Mercurio tiene una composición y una historia más complejas de lo que se pensaba anteriormente. Su atmósfera, más propiamente llamada exosfera, es extremadamente tenue y está compuesta de átomos dispersos que provienen de la superficie del propio planeta. Estos átomos son liberados al espacio debido a la radiación solar, el bombardeo del viento solar y las colisiones de meteoroides. Esta dinámica crea una especie de cola similar a la de un cometa, que puede extenderse hasta 1.935.000 kilómetros. Las observaciones de la sonda Messenger también revelaron que el campo magnético de Mercurio está desviado a lo largo de su eje de rotación en aproximadamente un 20% de su radio. Su campo magnético es 100 veces más débil que el de la Tierra y apenas logra protegerlo del viento solar en el punto subsolar, afectando de esta manera la formación de su magnetosfera. La magnetosfera de Mercurio es extremadamente dinámica debido a su proximidad al Sol y su débil campo magnético. La interacción con el viento solar provoca procesos como la reconexión magnética y la circulación del flujo magnético, los cuales ocurren 100 veces más rápido que en la Tierra, lo que significa que la magnetosfera de Mercurio debe trabajar mucho más rápido para protegerlo del intenso viento solar. Además, en la magnetosfera de Mercurio existen corrientes invisibles de partículas cargadas que siguen las líneas del campo magnético. Estas corrientes transportan partículas entre la magnetosfera y la superficie, afectando la delgada capa de gases alrededor del planeta y provocando la liberación de más partículas desde la superficie, lo que contribuye a la erosión y cambios en la misma. Volviendo a la superficie de Mercurio, en ella se muestran extensas llanuras de lava y depósitos volcánicos, indicando un pasado marcado por intensa actividad volcánica. Las llanuras de lava son similares a los mares lunares y sugieren que el volcanismo jugó un papel importante en la formación de la corteza de Mercurio. Tal actividad volcánica no solo formó estas llanuras,
sino que también dejó rastros de flujos de lava más recientes y estructuras volcánicas como conos y domos. La persistencia de estas características sugiere que el volcanismo continuó durante un tiempo prolongado, afectando significativamente su topografía y reflejando un pasado de intensa actividad geológica. Por ello, la topografía de Mercurio es muy interesante. Las características de su superficie varían ampliamente, con cráteres y formaciones que pueden alcanzar profundidades y altitudes significativas. El paisaje está marcado por elevaciones y depresiones continuas, lo que resalta la variedad y complejidad de su superficie. Además, Mercurio ha experimentado una contracción global, donde su radio ha disminuido en unos pocos kilómetros, debido al enfriamiento del núcleo del planeta. Esta contracción ha creado grandes fallas y escarpas en la superficie, evidenciando que Mercurio sigue siendo geológicamente activo. La exploración de este mundo ha sido un gran desafío debido a su proximidad al Sol. La misión Mariner 10 en la década de 1970 fue la primera en visitarlo, proporcionando las primeras imágenes cercanas del planeta. Más recientemente, la misión Messenger de la NASA orbitó Mercurio entre 2011 y 2015, revelando una gran cantidad de información sobre su composición y geología. El futuro de la exploración de Mercurio es prometedor. La misión Bepi-Colombo, que llegará en 2025, continuará el legado de Messenger, proporcionando datos detallados sobre la superficie, la exosfera y su campo magnético. Esta misión ayudará a responder muchas preguntas pendientes y también planteará nuevas hipótesis. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha impactado más sobre Mercurio? ¿Te imaginas cómo sería explorar sus misteriosas depresiones y cráteres en persona? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.